Bien, profesor Isuardi, una de las dimensiones que estamos trabajando en la cátedra es la relación erotismo y tecnologías. Quisiera que usted nos diera su perspectiva, su lectura, su opinión al respecto. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a poder reflexionar con usted un tema bastante crucial en la historia del ser humano, ¿no? En relación con ni más ni menos que sus sentimientos y cómo lograrlos o cómo satisfacerlos. Llevada esa problemática general a puntualizarla en la línea del tiempo, hoy nos encontramos con dimensiones más complejas, desafiantes e inciertas para la estimulación de eso que llamamos el erotismo. Casi de una manera obvia y sencilla podemos decir que el erotismo se produce con autoestimulación o con estimulación de otra cosa o ser. Y hago esta diferencia porque tradicionalmente es otro ser humano el que estimula el erotismo o con el cual se comparte una relación erótica. Su pregunta es, ¿qué hay de nuevo entonces para el erotismo cuando el otro no es un ser humano? Y cuando digo cuando el otro no es un ser humano, estamos todavía en los principios de un horizonte de estimulación totalmente novedoso, que no pasa solamente por la realidad tal cual se la ha entendido hasta ahora, sino por otra dimensión que también es real, pero que hoy se llama virtual. Y quiero aclarar que lo virtual, que está tan presente en las conversaciones cotidianas del hoy, es ni más ni menos que lo espiritual en la Edad Media. Las relaciones espirituales en la Edad Media, y no solo de la Edad Media, pero para situar en un momento paradigmático de la historia, el éxtasis de un creyente viendo un vitró medieval en una iglesia era una relación virtual, es decir, espiritual para la Edad Media. No es solamente un problema de nomenclatura, pero abrir ese debate sería un poco más complejo y un poco más alejado de la pregunta que usted me plantea. Quiero hacer esta aclaración porque si no parecería que lo virtual es un invento de la posmodernidad o del momento actual, que para mí sí no. La posmodernidad y el momento actual es sí. La modernidad ha terminado, estamos en un cambio de paradigma, llamémoslo como le dije. El mismo término posmodernidad no es muy preciso, porque está hablando de algo que viene después de la modernidad, con lo cual estamos hablando de algo que no tiene nombre aún. Y si estamos hablando de algo que no tiene nombre aún, es un periodo que llamaremos incierto. Volviendo a la puntuación de la pregunta, se abre, sí, no solamente una dimensión para vivenciar el erotismo, sino una situación para que el hombre empiece a vivenciarse de otra manera, porque el ser es con el otro siempre. Resulta que ahora el otro no necesariamente es un ser humano. No es que desaparezca el otro como ser humano de escena, sino aparece una suerte de realidad ampliada, una realidad más compleja y aumentada también, donde los elementos que configuran la conexión de la realidad con lo otro humano, aparece un otro no humano, cohabitando, conviviendo simultáneamente y produciendo estimulaciones y alimentando fantasías, pensamientos. Si uno está frente a una computadora, está relacionándose con un software, es decir, con algoritmos. No es un otro humano. Eso es, o un chico jugando con la PlayStation, ya no juega con los amiguitos en el parque, como lo hacíamos tradicionalmente, como se hizo siempre cuando no existían este tipo de dispositivos. La realidad virtual que propone la PlayStation es una realidad
interactiva con otro humano, pero también con representaciones, es decir, avatares u objetos animados creados por programas, programas inteligentes que ayudan al entusiasmo y al erotismo infantil a través del juego. Profesor, usted está introduciendo algo que ya ha sido objeto de reflexión, que es lo poshumano, ¿no? En términos de lo que Katherine Hayles define como un territorio donde no habría diferencias sustanciales o demarcaciones absolutas entre la existencia corpórea y la simulación computarizada, entre el mecanismo cibernético y el organismo biológico, y entre la teleología robótica y las metas humanas. Entonces, eso es lo que Katherine Hayles define como lo poshumano. Usted, profesor, y teniendo en cuenta que el erotismo incluye, ¿no?, desde lo más clásico, desde Vattel, ¿no?, el otro, el cuerpo, ¿qué podríamos reflexionar o qué podría decirnos usted respecto a la relación del cuerpo con este territorio que ha llamado Katherine Hayles de lo poshumano? Bueno, esa es una caracterización interesante de lo que se llama hoy poshumano. Más que poshumano, a veces habría que hablar para no pensar que estamos llegando a tempranamente una concepción del fin de la especie, del Homo sapiens, ¿no? Que hay algo de eso, digamos, no al fin apocalíptico de la especie que habla la ciencia ficción, sino una transformación del sapiens por distintos caminos, ¿no?, que están en el horizonte. Uno de ellos, el más polémico y más inquietante, es la manipulación genética. Está a la vuelta de la esquina de nuestro tiempo. Inevitablemente el ser humano va a ser transformado por otro ser humano a través de la técnica en algo que no va a ser un ser humano tal como lo conocemos hoy. Por ejemplo, un ser humano en el futuro casi inmediato, décadas, o sea, muy pocas décadas, no va a tener enfermedades congénitas. No es que se va a crear un ser humano de dos cabezas o un ser humano con alas. Es bastante ridículo pensar que la ingeniería genética es una suerte de Dr. Frankenstein. Eso es prejuicio, eso es miedo al cambio. La ingeniería genética va a mejorar la especie, no en el sentido burdo, apocalíptico y terrorista del nacionalsocialismo, sino en un sentido positivo, mejorar el ser humano como producto de la evolución. El ser humano es producto de la evolución, de millones de años. Hace 4.000 millones de años no existíamos. Esta conversación se puede dar después de 4.000 millones de años de evolución. Pongamos los ceros en un pizarrón y nos vamos a dar cuenta de dónde estamos parados en la línea de tiempo. Lo que ocurre es que hay un vértigo de la velocidad y que la transformación, es decir, la evolución del ser humano la va a provocar el mismo ser humano en relación con la tecnología. El develamiento del mapa genético, el desciframiento del mapa genético, no es un invento del hombre, estaba ahí para ser descifrado. Cuando en el año 2000 se termina de descifrar el genoma, tiene en una mano, ya la había tenido hace décadas atrás, la fuente inagotable de energía, la fisión del hidrógeno, y en otra mano la fuente de la vida, la posibilidad de crear vida. El hombre crea vida. Algunos pueden decir, ¿ocupa el lugar de Dios? Sí. O Dios tenía en su programa que el ser humano se hiciera cargo de la vida y pudiese crear formas de vida sobre él y más allá de él. A partir de eso empieza a hablarse de el poshumanismo, que no es lo mismo que el poshumano. El poshumanismo es el fin del humanismo, es decir, la criatura que emerge en el siglo de las luces, producto de la modernidad, donde el humano ocupa el centro en lugar de Dios. Y a partir de ahí aparece el humanismo en Occidente, por lo menos. Y el centro de la Tierra, en la Tierra, es el humano. Así se da el giro copernicano. Ya la Tierra no es el centro del universo, sino la Tierra es tan solo un pequeño cuerpo
insignificante que gira alrededor de un sol en medio de un infinito inagotable. Con lo cual es una herida narcisista, como diría Freud, irreversible. No somos el centro del universo, no fuimos creados especialmente, sino fuimos producto de una creación llamada evolución, por quien nos interesa en este tiempo, en este momento, y que entonces nada es para siempre, hay incertidumbre, no está garantizado el fin de la especie. Sí, lo que empieza a aparecer es que hay fines para todo. Hay especies en este planeta, incalculable cantidad de especies que han desaparecido. ¿Por qué pensar que el ser humano no? ¿Porque es una elección de Dios? ¿O porque es más inteligente? Eso es un misterio. Yo creo que la ciencia devela problemas, pero no devela misterios. Y hay dimensiones del ser humano, de que el ser humano se pregunta, sobre todo a través de la filosofía o de la religión. Y que la religión las puede contestar la filosofía, ¿no? La filosofía tiene como función preguntarse qué es el ser. Y está muy claro a partir de ese tiempo en Heidegger. Esa respuesta admite respuestas epocales. Recuerdo el momento de la historia en que nos preguntamos qué es el ser humano, que es una forma del ser, ser con mayúscula. Entendemos que la modernidad fue una forma de ser. Ahora, en ese agotamiento de esa forma de ser, donde se centraba en que la razón, la educación, el Estado, las instituciones iban a domesticar al hombre y poder inhibir sus expresiones más bajas ligadas al mal y la autodestrucción, se ha agotado, con éxitos y con fracasos. Se crearon medicamentos para prolongar la vida, se creó Hiroshima. Y las dos cosas son producto de la razón. Y eso es lo que hace que el ser humano esté cuestionado en este fin de la historia de su modo de ser moderno. A partir de ese punto de inflexión, de ese nuevo giro copernicano, aparece la expresión poshumanismo o poshumano, depende de los autores. Eso abre una dimensión incierta, pero ya estamos viendo que va a haber transformaciones sobre el ser humano, no solamente la manipulación genética, sino los injertos o las prótesis, que es la confluencia de la modificación de la biología humana, del cuerpo biológico humano, por dispositivos metálicos, los chips. El injerto, la prótesis, es el encuentro de la vida metálica con la vida biológica. Y digo vida metálica porque el electrón girando alrededor del núcleo es una forma de vida, pero no es una forma de vida biológica. La única forma de vida no es la biológica. La materia tiene vida porque tiene energía, y el electrón girando alrededor de su núcleo es la forma de vida metálica. Ese encuentro amoroso entre la vida biológica y la vida metálica da lugar, o empieza a dar lugar, a lo que viene después del hombre. En Nietzsche será eso.